20 minutos después de las 4 de la tarde acá en Argentina, 20.2 la temperatura. ¿Por qué digo acá en Argentina? Porque nos trasladamos a España, calculo que Madrid. Ahí nos vamos a encontrar con quien es abogado, profesor, tiene causas de promoción complicadas, tiene el tema de este pueblo Anabón, si dije Anabón, perdón, y también es abogado de Julián Assange. Estamos en contacto y le decimos buenas tardes a Aitor Martínez Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Russo te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas, desde Madrid. ¿Qué tal? En principio, Aitor me suena centroamericano. ¿De dónde salió ese nombre? Bueno, es un nombre realmente vasco. Ah, Es un nombre del norte de España mm, y que está vinculado con la mitología vasca. En euskera, Aitá significa padre y Aitor significaría algo así como el padre de todos los vascos, ¿no? Es ajá, un nombre en euskera. mira qué interesante. Sí. Aitor, bien, hay 40 organizaciones internacionales preocupadas por lo que está pasando por los cortes en comunicaciones en el Golfo de la Guinea Ecuatorial, ¿sí? Más concretamente en Anobón. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Annobón es una pequeña isla Ujú, muy remota de la capital de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial habría que resaltar que está gobernada por la dictadura más longeva del mundo, es decir, Teodoro Obiang lleva en el poder 45 años, con un 45. 45 años. No se registra un dictador de mayor o más larga data en la faz de la tierra actualmente. Ujú, Y además gobernando Guinea Ecuatorial con mano de hierro, con gravísimas violaciones a los derechos humanos. Y Annobón es un episodio más de esa sistemática de violación de derechos humanos por parte del régimen de Teodoro Obiang, ¿no? ujú. La isla de Annobón no presenta ninguna conexión lingüística, étnica, cultural o histórica, pero un proceso de descolonización apresurado conllevó que la isla de Annobón quedara bajo soberanía de Guinea Ecuatorial. La isla de Annobón ha sido, por ejemplo, utilizado como un vertedero de residuos tóxicos por parte del régimen de Guinea Ecuatorial, que ha firmado suculentos contratos con empresas privadas multinacionales para que viertan allí sus residuos. Ujú. Y el último de esos episodios fue el 17 de julio de este año, donde el pueblo annobonés presentó al gobernador de Guinea Ecuatorial en la isla una carta titulada Voz del pueblo annobonés en cuanto a la explosión de las dinamitas, porque protestaban por unas exploraciones que estaban haciendo con el uso de dinamita. Y eso conllevó que el régimen respondiera con la detención masiva, generalizada y sistemática de todo ciudadano annobonés que pilló por el camino. Ujú. 42 ciudadanos annoboneses fueron detenidos, ingresados en una comisaría que es conocida como la Guantánamo de Guinea Ecuatorial. No fueron puestos a disposición judicial, se denunciaron torturas, no se tramitaron sus habeas corpus y finalmente se les envió a la prisión de Black Beach, que tus oyentes pueden googlear esa prisión y verán que es una de las peores prisiones del mundo. Registra Black los Beach, peores estándares. Black Beach, Playa la Negra. playa negra. Mm. Ah, hay desaparecidos también, ¿no? Bueno, no se ha dado información fehaciente sobre todos ellos. Hay algunos que se saben que están en Black Beach y hay otros que no se saben en qué prisión estarían. Por lo tanto, nosotros consideramos que se trata, por la envergadura y el volumen de personas afectadas, de un gravísimo crimen de lesa humanidad. Además, como bien has indicado en la pregunta, la isla fue militarizada por el régimen de Guinea Ecuatorial. Se Mm. cortaron todas las comunicaciones, no hay señal de Internet en la isla y no se sabe bien qué está ocurriendo con los ciudadanos anoboneses. Mm. Hoy hubo una marcha en España. Sí, ha habido una protesta hoy de ciudadanos anoboneses en frente del Congreso de los Diputados en España, pidiendo, bueno, un mayor compromiso por parte de las autoridades españolas, ya que fue la potencia colonizadora de esos territorios, ¿no? Ahora, Anabón es un puente entre la Guinea y España. España creo fue la que primera coloniza esta isla, puede ser. Bueno, Annobón tuvo una historia colonial que no siempre pasó por las mismas manos. Annobón Ajá, fue, por ejemplo, una colonia portuguesa hasta 1770. ajá. Después, en 1900, pasó a formar parte de lo que en aquel momento se conocía como territorios españoles del Golfo de Guinea. Mm, Y ya después, en la segunda mitad del siglo XX, como todos sabemos, el proceso descolonizador fue muy caótico en África, es decir, se repartieron las potencias
las colonias con Escuadra y Cartabón, y después el proceso descolonizador dejó realidades étnicas y culturales conectadas, algunas entre sí y otras desconectadas, que han generado muchísimos problemas en África. Y Mm. Annobón es un ejemplo más, porque es un pueblo que no tiene vínculos lingüísticos, étnicos o culturales con Guinea Ecuatorial, y en la descolonización se la dejó sometida a Guinea Ecuatorial y al dominio de la dictadura de Teodoro Obiang. Mm. Ahora, estaba leyendo algo sobre esta población. Hablan del Quiscabelu, no sé si lo dije bien, Quiscabelu, el símbolo ancestral. ¿Para qué lo utilizan? ¿O qué vendría Bueno, siendo? Annobón tiene todo un conjunto iconográfico de cuestiones ancestrales que están muy vinculados también a la historia colonial portuguesa y no a Ajá. la historia colonial española, que era además marcadamente católica, como bien sabéis, en Argentina, ¿no? Que también Mm. sufristeis el colonialismo español. Entonces, este es un ejemplo de, bueno, ritos, costumbres religiosas que tienen los anoboneses y que nada tienen que ver con las que tiene Guinea Ecuatorial, que sí tiene una gran conexión con España y practica ritualidad marcadamente católica, ¿no? Como profesamos o profesa la mayoría de la población española. Ujú. Ahora, cuando hablamos del tirano de apellido Basó, se dice que es caníbal, ¿puede ser? Bueno, sobre Obiang hay muchas leyendas. Yo no tengo ninguna evidencia sobre prácticas de canibalismo. Lo que sí tengo son evidencias de prácticas de gravísimos crímenes contra la oposición política en Guinea Ecuatorial. Es un régimen de partido único, el PDG, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Ha expulsado a toda la disidencia política. Cada 5, 6, 7 años se practica un juicio farsa en Guinea Ecuatorial en el que se alega que la oposición ha intentado un golpe de Estado contra Teodoro Obiang y se descabeza a toda la oposición política ingresando en prisión del orden de 100, 200 personas. La oposición política está en el extranjero ya, casi toda está exiliada en países principalmente como España y Francia. Y yo, por ejemplo, guío también una causa en la jurisdicción española porque en Guinea Ecuatorial se estableció un departamento que es conocido como el Departamento de Seguridad Exterior. Y ya Ujú. su propio nombre es alarmante, porque los países en su división ministerial suelen tener un Ministerio del Interior y un Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no de seguridad en el exterior. ¿A qué se dedica ese departamento? Tal y como han denunciado múltiples organismos de Naciones Unidas, Human Rights Watch o el Departamento de Estado de Estados Unidos, este departamento se dedica a monitorear la actividad de los opositores en el extranjero, esperar que se muevan a una jurisdicción favorable y secuestrarlos, llevándoselos subrepticiamente posteriormente a Guinea Ecuatorial. Con esa metodología, en los últimos 20 años, Guinea Ecuatorial habría secuestrado a alrededor de 30 opositores en el extranjero, una suerte de operación Cóndor africana. Los últimos secuestrados son 4 miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial que residían en España, incluso 2 de ellos eran españoles. Mm. Fueron secuestrados en Sudán del Sur, cuando fueron llevados a Sudán del Sur mediante engaños, mediante correos engañosos que les habían enviado, trasladados en el avión presidencial drogados con pentotal y con la cabeza tapada con un saco, fueron sometidos a torturas brutales, como la tortura del cocodrilo, que implica colgarte por las piernas y los brazos de espalda hasta que se te van rompiendo los ligamentos mientras te administran descargas eléctricas. Y finalmente conseguimos que desde España se cursara una orden internacional de detención contra el ministro del Interior, contra el secretario de Estado de Seguridad Exterior, a la sazón hijo del propio Obiang, y contra el director de Seguridad Presidencial del propio jefe de Estado. Y esas 3 órdenes internacionales de detención están vigentes contra ellos y no pueden dejar el país porque están tramitadas a Interpol y serían detenidos. A mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, Estados Unidos se preocupa por el gobierno de Venezuela, ¿sí? Con razón o sin razón, pero hay casos como estos que no creo que tenga ninguna preocupación, me parece a mí. Sí, ciertamente Teodoro Obiang ha conseguido surfear a la comunidad internacional durante 45 años y efectivamente ha conseguido salirse del foco de la crítica de la comunidad internacional y de toda la estructura
de protección, tutela y garantía de los derechos humanos. Ujú. Y bueno, esa es la batalla bueno, gente como yo, pero otros muchos más, le planteamos al régimen de Guinea Ecuatorial, es intentar llevarle ante todas las instancias internacionales que podamos. Pero efectivamente, Teodoro Obiang, en ese sentido, ha sido un estratega que ha conseguido salirse de ese foco de la presión internacional, ¿no? Mm. Vos también, ahí te hago un punto y pasamos a un tema que me interesa y creo que también a la gente le interesa. Vos también sos abogado de Julian Assange. Así es, desde hace ya más de una década, un caso larguísimo, de casi 14 años privado de libertad, con unos daños a su salud física y psicológica terribles, pero que por fin se ha puesto fin, ¿no?, Mm. a esa causa que nunca debió haber existido en Estados Unidos contra un periodista que simplemente publicó información veraz. Ahora, sabíamos que estaba preso, sabíamos que estaba, perdón, que estaba alojado por el gobierno de Ecuador, que está imposibilitado de caminar por las calles. Lo que no tenemos bien claro cómo termina la película, cómo fue todo. Bueno, Julian Assange ha estado privado de libertad en una u otra forma desde diciembre del año 2010. En un primer momento fue detenido en Londres, después ingresado en prisión provisional, posteriormente estuvo en arresto domiciliario en Norfolk, en Norwich, en Reino Unido. Después, cuando va a ser entregado a Suecia, que era un paso intermedio para ser entregado a Estados Unidos, se produce el refugio en la Embajada de Ecuador en Londres. Ahí está casi 7 años en circunstancias y en un contexto muy duro, sin acceso a la luz solar, sin acceso al aire fresco. El 11 de abril de 2019, un nuevo gobierno de Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno, llega a un vergonzoso acuerdo con Estados Unidos por un crédito que estaba bloqueado en el Fondo Monetario Internacional y entrega a Julian Assange, permite su detención dentro de la misión diplomática ecuatoriana. Y después, los últimos 5 años, estuvo en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido, la prisión de Belmarsh, que es conocida comúnmente en Reino Unido como la Guantánamo británica, también en condiciones durísimas, hasta el punto de que el relator de la ONU contra la tortura, Nils Melzer, visitó a Julian Assange en la prisión con 2 médicos especializados en tortura y emitió un durísimo informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, indicando que no había visto un caso igual en su historia profesional de una persona sometida a esa tortura por jurisdicciones que se consideraban a sí mismas democráticas. Ujú. Lo que sucedió es que Estados Unidos le acusaba de 18 cargos, 17 de los cuales se marcaban bajo la ley de espionaje de 1917, una ley anacrónica de Estados Unidos que se estableció en la Primera Guerra Mundial para perseguir a espías y que nunca se había aplicado contra un periodista que simplemente publicó información veraz. Y lo que hizo Estados Unidos, ya ante la enorme presión internacional, no quedaba ningún organismo de derechos humanos que no estuviera condenando esa extradición, y además había un movimiento mundial Free Assange. No había ni un país, ninguna esquina del mundo donde no existiera un movimiento Free Assange. Ante esa presión, Estados Unidos ofrece un acuerdo, el Departamento de Justicia, por el cual Julian Assange solo tiene que admitir un cargo de los 18 que serían computados por los 5 años que ya había pasado en prisión provisional en Reino Unido. Por lo tanto, para mí es indiscutiblemente una victoria de Julian Assange y una victoria de todos los periodistas Mm. libres en el mundo, porque hubiera sido un peligrosísimo precedente, sobre todo para vosotros, para los Mm. comunicadores, que Hoy habríais está libre, quedado atados de pies y manos. hoy está libre. Hoy está libre, Mm. efectivamente, ya es un hombre libre. Ha comparecido además ahora en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que le ha declarado en una resolución expresa por práctica unanimidad. El Consejo de Europa le ha declarado prisionero político en territorio europeo, Mm. con la connotación que eso tiene, que se admita que dentro de Europa ha habido una persona privada de libertad por cuestiones políticas. Mm. Europa tiene tendencia a señalar en el mundo las graves violaciones a los derechos humanos que se producen en otras regiones del mundo, pero no las que se producen dentro de Europa. Y el propio Consejo de Europa, su asamblea parlamentaria, ha determinado que ha sido un prisionero político en territorio europeo. Ahora, Aitor, me dijiste que Assange fue torturado, ¿no es así? Según el relator de la ONU contra la tortura, sufrió por todos estos años una despiadada tortura, sí. Lo que no entiendo es qué se buscaba, porque Assange lo que dijo, ya lo dijo. Dijo, ¿qué buscaban?
con la tortura? ¿Qué Bueno, tenían que decir? indiscutiblemente, en primer lugar, una venganza contra él. Y eso no lo digo yo, sino que fue afirmado por el propio director de contrainteligencia de Estados Unidos, William Evanina, Mm. que en un muy relatado y replicado artículo de Yahoo News en Estados Unidos dijo que el establishment norteamericano y principalmente la CIA había buscado vengarse de Julian Assange por haber avergonzado a ese establishment con la publicación de los Iraq War Logs y de los Afghan War Diaries. Pero en segundo lugar, esa acción también lo que era un aviso a navegante para toda la comunidad de medios del mundo. Julian Assange, sus publicaciones sobre Irak y Afganistán, las hizo en asociación con los principales medios del mundo, New Sí. York Times, The Guardian, Der Spiegel, El País y Le Monde, con esos 5 medios. Pero la acción penal se dirigió solo contra Julian Assange porque era el eslabón más débil de esa cadena, como un aviso al resto de periodistas del mundo de lo que no debían hacer, y era publicar información comprometedora de Estados Unidos. Y en cierta medida, y esto es triste admitirlo, lo que le ha pasado a Julian Assange ha tenido ya un impacto negativo para la libertad de prensa en el mundo. Ujú. Porque estoy seguro que otros periodistas se encuentren en el país que se encuentren, si reciben a día de hoy información que acredite, por ejemplo, la Comisión de Crímenes de Guerra del Ejército norteamericano, desgraciadamente se pensará mucho si publicar esa información por la posibilidad de que Estados Unidos despliegue su jurisdicción extraterritorialmente para perseguir a ese periodista como a un espía. Ujú. Ahora, vos dijiste que la justicia se dirigió a Julian Assange, ¿sí? Que era la voz más débil, pero también hay que tener en cuenta que los medios que mencionaste pertenecen a corporaciones transnacionales. Efectivamente, y no era lo mismo abrir una causa penal bajo la ley de espionaje contra el director del New York Times, Ujú. el director de The Guardian o el director de Le Monde, que atacar despiadadamente a Julian Assange y a su organización Wikileaks como aviso al resto de medios. Claro. Y de hecho, y esto también es triste, pero es real y cierto, gran parte de la comunidad de medios del mundo durante muchos años abandonó a Julian Assange a su suerte, Sí. durante muchísimos años. Ciertamente en los últimos años, por ejemplo, hubo un pronunciamiento muy fuerte por parte de Reporteros Sin Fronteras. Julian Assange fue sistemáticamente nominado al Premio Nobel de la Paz y finalmente hay un comunicado conjunto, por ejemplo, de estos 5 grandes medios, diciendo ya claramente que los cargos contra Julian Assange no solo atentan contra los derechos de ese periodista, sino contra la libertad de prensa en el mundo. Pero costó ese posicionamiento. Ujú. No siempre todos los medios del mundo cerraron filas a favor de un periodista que indiscutiblemente estaba siendo agredido simplemente por ejercer periodismo. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Pues lo he visto estos días. Estos días. ¿Cómo Y quedó bueno, esa? y he mantenido. Julian Assange vino a Europa a comparecer en Estrasburgo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, cuando fue declarado, ha sido declarado estos días prisionero político, y él mismo compareció ante la Asamblea y dio además un discurso muy Mm. emotivo, donde arrancó el discurso diciendo que ha sido condenado simplemente por hacer periodismo. Sí. Ahora, Aitor, vos tenés una actividad bastante, eh, a ver, como es, con mucho laburo, mucho trabajo, y también tenés causas en Paraguay que creo que son de la época de Stroessner, y también con el que fue vicepresidente ecuatoriano, Glass. Sí, sí. Bueno, la causa de Paraguay, por empezar con la primera por la que me preguntas. Yo en Paraguay llevé varias causas, entre otras el golpe de Estado a Fernando Lugo en el año 2012, que seguro recordáis Sí, que se produjo una matanza en Curuguatí, en una región del interior de Paraguay, en armada la que por el... murieron 17 personas. Se le Sí. hizo un juicio exprés al expresidente Fernando Lugo, donde se le dejaron solo 48 horas para defenderse, y bueno, posteriormente se revirtió la situación y finalmente todas las personas que habían sido acusadas, además de torturadas, etcétera, fueron puestas en libertad. Y lo que tiene que ver con la dictadura de Stroessner, lo llamativo es que dentro del Cono Sur, en toda la represión que se produjo en el marco del operativo Cóndor, bueno, Argentina administró justicia, tuvo un proceso complejo donde para derogar las leyes de obediencia debida y punto final tuvieron primero que recurrir a la justicia española. Recordemos que la Ujú. Audiencia Nacional cursó órdenes de detención contra Videla, Galtieri y otros, e incluso condenó en España a Adolfo Siringo a más de 1000 años de cárcel por los vuelos de la muerte
dispuestos desde la ESMA, ¿no? O, por ejemplo, Chile. Chile también tuvo un proceso de justicia, pero Paraguay quedó en el olvido. El Claro. Partido Colorado, que era el partido de Stroessner, siguió en el poder y ha estado siempre en el poder, excepto la etapa de Fernando Lugo. Y Mm. se generó un espacio enorme de impunidad. Las víctimas presentaban querellas y no avanzaban. Y finalmente se abrió la Comisión de la Verdad, que documentó todas las prácticas durísimas del régimen de Stroessner, pero no se abrían causas penales. Entonces acudimos por jurisdicción universal a la justicia argentina. La causa cayó en el juzgado federal número 5, en aquel momento estaba al cargo del juez Norberto Ollarvide, y se cursaron exhortos y comisiones rogatorias a Paraguay, en las que se alertaba de que o Paraguay enjuiciaba a esas personas o Ujú. se cursarían órdenes internacionales de detención, y finalmente se consiguió que esas personas fueran enjuiciadas en Paraguay. De hecho, fueron ingresadas en prisión muchas de ellas, ¿no? Y lo que tiene que ver con Jorge Glass sí ya es más reciente. De hecho, como todos recordarán, sucedió unos meses atrás, ¿no? Cuando la noche del 5 al 6 de abril de este año, en una medida sin precedentes en la historia de las relaciones internacionales, un presidente ordenó asaltar por la fuerza la embajada, la soberanía de un tercer Estado para llevarse a golpes a una persona que había sido asilada. Y digo sin precedentes porque incluso en las dictaduras del cono sur de América Latina, cuando se asilaba en las embajadas en Argentina o la dictadura de Chile, mientras Pinochet mataba en el Estadio de Santiago de Chile, otorgaba salvoconductos a las personas Ujú. que eran asiladas en embajadas. La Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático siempre ha sido respetada. Es la primera vez. Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, invadía países y respetaba la inviolabilidad de las embajadas. Por lo tanto, lo que hizo el presidente Daniel Noboa en Ecuador es un atentado gravísimo, pero gravísimo contra las relaciones internacionales, secuestrando al ex vicepresidente Jorge Glass, que está además en una situación muy delicada, en una prisión de máxima seguridad en Ecuador en estos momentos. Aitor, agradeciéndote tu tiempo aquí en Radio Belgrano, para cerrar, te hago una pregunta. Obviamente que tenés información con América Latina, imagino que con Argentina también. ¿Qué opinión te merece el ahora presidente Javier Milei? Bueno, ideológicamente no comparto ninguno de sus postulados libertarios, ¿no? Por Ujú. citarle a él mismo. Soy una persona que cree en la distribución de la riqueza, que cree que el Estado debe intervenir en el mercado, porque el mercado es normalmente injusto en la distribución de la riqueza, y que para conseguir sociedades más igualitarias, en las que no hayan grandes diferencias, hace falta un Estado presente y no un régimen jurídico del más fuerte, ¿no? Ujú. Es lo que proponen estos nuevos libertarios, que anteriormente se les denominaba neoliberales, ¿no? En España hay algo parecido. Bueno, en España el homólogo al presidente Javier Milei es la fuerza política Vox, una Ujú. fuerza política de extrema derecha que tiene, por ejemplo, en su agenda política postulados muy violentos con la inmigración y con los extranjeros, por ejemplo, que ese es un discurso muy peligroso en Europa, porque todos recordamos lo que pasó en los años 30 en este continente, Ujú. con esos discursos contra el extranjero, contra el diferente. Aitor Martínez Jiménez, gracias por tu tiempo aquí en Radio Belgrano. Seguramente nos estaremos comunicando a lo largo del año. Gracias por todo, ¿eh? Claro que sí, será un placer. Muchísimas gracias. Gracias.